Hola, bienvenidos a esta nueva clase en la cual veremos un nuevo tema, que son los circuitos RLC en paralelo. Ya culminamos lo que son circuitos en serie, ahora vamos a ver este nuevo tema, una nueva configuración de los componentes de la resistencia, bobina y capacitor conectados en paralelo. Y esto es obviamente una fuente de corriente alterna. ¿Qué nos dice esta definición? Circuito paralelo. Un circuito paralelo es una configuración de conexiones en la que los bornes o terminales de entrada de los componentes, así como sus terminales de salida, se conectan entre sí respectivamente. Podemos ver en la imagen una configuración en paralelo de componentes, una resistencia, un inductor o bobina y un capacitor. Vemos que esta configuración, todos los componentes están interconectados por las terminales de la fuente. De hecho, este tipo de configuración es la que tenemos en nuestros hogares, inclusive en las industrias, en donde los equipos están conectados de forma paralela en referencia a la fuente de alimentación. De tal forma que si un componente, llamémoslo televisor, lo desconectamos, los otros componentes no tienen ninguna alteración con respecto a su alimentación, van a seguir recibiendo el mismo voltaje de la fuente. Esta configuración es muy importante por ese motivo, ya que es la configuración real que podemos ver en nuestros hogares, en las industrias o en cualquier otro lugar que maneje equipos conectados a una corriente. Vemos que la fuente de voltaje de alimentación es igual en alterna, que lo vimos en el circuito serie, y está representado por V de T es igual a Vp, voltaje pico, por el seno de omega T más un ángulo de desfasamiento. Vemos que en esta configuración en paralelo, para cada componente va a haber una corriente circulante. Por esta simple razón, vamos a resolver los circuitos con una diferencia a lo que vimos en circuito serie. El procedimiento es un poco diferente. Ahora nos vamos a enfocar un poco más a las corrientes que circulan por cada componente. Para resolver un circuito en paralelo, para calcular los parámetros, llevamos a cabo el siguiente procedimiento. Número 1. Obtener los datos de la función V de T como voltaje pico, omega, y aquí ya incluyo lo que es el cálculo de voltaje RMS o los parámetros eficaces. Como punto número 2, recabar los valores de los componentes R, L y C, todos los componentes que tenemos en nuestro circuito. Al igual que lo que hicimos en circuito serie, vamos a calcular la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Hasta aquí no hay nada nuevo. Aquí es donde empieza lo nuevo, en el punto número 4. Vamos a calcular los valores de la corriente que circula por las resistencias, la corriente que circula por el inductor y la corriente que circula por el capacitor. Estos cálculos los vamos a hacer de forma independiente en cada componente. Y pues vamos a referirnos a la ley de Ohm para hacer los cálculos de las corrientes. Una vez que tengamos las corrientes individuales de cada componente, vamos a hacer la sumatoria de las corrientes para obtener una corriente total, una IT. Y esto lo vamos a hacer por medio de el plano complejo de corrientes. Vamos a ver un plano, y es complejo porque tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real está compuesta por las corrientes de las resistencias y la parte imaginaria por las corrientes de las reactancias obtenidas, XL y XC. Eso sí, se dan cuenta, es la forma rectangular del plano complejo de corrientes, y lo que hay que hacer es hacer esa transformación, obtener su forma polar de la corriente, en donde tengamos una magnitud a un ángulo. ¿De qué? Pues de las corrientes o de la corriente total.
Los valores obtenidos serán IRMS o IP según los valores que tomemos en cuenta, ¿sí? Según el voltaje considerado para los cálculos de las corrientes según el paso número 5. Ese es el procedimiento que vamos a llevar a cabo para la solución de los circuitos. Pero aquí estamos viendo un término nuevo, lo que es el plano complejo de corrientes. Vamos a ver a detalle de qué se trata este plano complejo de corrientes. Vamos a tomar como referencia fasores de corriente. Recordemos que en un capacitor la corriente se adelanta 90 grados hacia adelante, 90 positivos, respecto al voltaje. En un inductor se atrasa 90 grados, o sea, menos 90 grados. Mientras que en una resistencia la corriente está en fase. En una resistencia no tenemos alteración, tanto los voltajes y las corrientes están en fase. Vamos a aplicar la ley de Ohm para calcular las corrientes que circulan por los componentes, resistencias, bobinas, capacitores. En esta tablita podemos ver la aplicación de la ley de Ohm para calcular las corrientes en cada uno de los componentes. Para una resistencia, voltaje sobre resistencia. En una resistencia están en serie, están en fase. Por lo tanto son 0 grados, tanto uno como otro. La división nos da la corriente, igual a 0 grados. De un inductor sería voltaje sobre la reactancia inductiva. Si recordamos el plano complejo de resistivo, tenemos que las reactancias inductivas se encuentran en el plano complejo, en el vertical positivo. Haciendo la división de los ángulos nos va a dar menos 90 grados, y esto es la corriente en el inductor. Para el capacitor, voltaje sobre reactancia capacitiva, igual recordemos el plano complejo resistivo, donde las reactancias capacitivas se encuentran en el eje vertical negativo, menos 90. Haciendo la división, vamos a obtener una corriente a 90, en este caso positivo. De tal forma que el plano complejo de corriente nos quedaría de esta forma, donde la corriente que circula por las resistencias van a estar en fase 0 grados, el eje horizontal, el eje de los reales, mientras que en el eje vertical del lado positivo se encuentran ahora el capacitor. Veamos, 90 positivos, mientras que la corriente del inductor va a ser 90 negativos, menos 90 grados, dándonos este plano complejo de corrientes. Ahora, si ya tenemos las corrientes individuales, podemos calcular la corriente total. La corriente total en un circuito paralelo se obtiene sumando las corrientes individuales que fluyen por cada componente. Ley de corrientes de Kirchhoff. Sin embargo, la corriente total será un número complejo, debido a que se obtienen de un circuito que tiene resistencias, en los números reales, y reactancias, números imaginarios. De tal forma que vamos a tener la corriente total, que será igual a la corriente real más la corriente imaginaria. La corriente real, dijimos, proviene de las resistencias. La imaginaria proviene de los inductores y capacitores. Recordemos, J hace referencia a que esto es un número imaginario. La representación matemática de la corriente total, como ya lo comentamos, tenemos la forma rectangular. Corriente total es igual a corriente de las resistencias más la diferencia de las corrientes del capacitor y el inductor, ya que estos se encuentran en el mismo eje. Sin embargo, la corriente del capacitor se encuentra en el positivo y la corriente del inductor se encuentra en el negativo. Por eso aquí tenemos el signo negativo. Vamos a obtener la diferencia y obtener un solo valor imaginario. Y podemos obtener su forma polar.
Esta forma polar la vamos a requerir. Y la corriente total en su forma polar es igual a la magnitud de la corriente a un ángulo. La magnitud de la corriente, para obtenerla vamos a aplicar Pitágoras, ya que tenemos la corriente en el eje de los reales, en el eje horizontal, y la corriente o la diferencia de las corrientes del capacitor y el inductor en el eje vertical. Eso nos va a formar un triángulo rectángulo en el cual vamos a calcular la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. La hipotenusa viene siendo la magnitud de la corriente. Y de igual forma, refiriéndonos a ese triángulo rectángulo, podemos aplicar la función trigonométrica tangente inversa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente para obtener el ángulo de desfasamiento de la corriente total. Por último, tenemos la gráfica representativa del plano complejo de corrientes, en la cual ya comentábamos la resistencia o la corriente de la resistencia se encuentra en el plano o en el eje real, el eje de las reales, mientras que la corriente del capacitor y el inductor en el eje imaginario. De esto se va a obtener vamos a sacar la diferencia y obtener un solo valor. Anoten estas fórmulas en su cuaderno, tenganlos presentes, apréndanselas, de tal forma que sea fácil hacer los cálculos en los circuitos. Aquí finalizamos la clase del día de hoy. El día de mañana aplicaremos estas fórmulas, estos conceptos para la solución de circuitos RLC en paralelo. Esperando que haya quedado claro este concepto, nos vemos en la siguiente clase.